Seguimos con un tema álgido, un tema que ya debería estar resuelto, pero bueno, aún siguen en conflicto los profesionales del Hospital Garrahan. No puede ser que el principal hospital pediátrico de nuestro país esté atravesando esta situación. Una situación que debería haberse resuelto ya hace rato. Habría que reconocer los méritos de los médicos y el esfuerzo, incluso de todo el personal. No es fácil trabajar en un centro de salud de altísima complejidad y de tanta demanda como es el Hospital Garrahan, y a la vez de tanto orgullo para todos nosotros. Está acompañándonos en el programa la doctora Rita Fernández, que es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Profesionales, bueno, en un día en el que hoy justamente la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan están haciendo un paro de 24 horas. Buenas noches, doctora Fernández, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, ¿el motivo de la protesta del paro de hoy sigue siendo el salarial? Sí, la principal reclamo es el salarial. Bien. Los salarios están planchados hace más o menos un año y medio, que prácticamente están congelados, y el reclamo fuerte que tenemos ya, que este conflicto es crónico, pero se agravó en el último año y medio, es el reclamo por el ajuste de salarios para todo el personal. Ajá. Bien, ustedes están pidiendo un 100%. Estamos pidiendo un 100% de recomposición y que ningún salario quede por debajo de la canasta familiar. O sea, que el salario de inicio sea 1.800.000. ¿Y hoy están en la mitad? Depende de las categorías, pero bueno, hay bastante personal que está por debajo del 1.000.000. Enfermería, técnicos de laboratorio y demás. Bien, bien. Con lo que cuesta formar un técnico o un enfermero pediátrico, ¿no? Por supuesto, sí, lleva años por capacitarlo y formarlo para que pueda responder en forma adecuada a la complejidad del hospital también, ¿no? Porque no es por ahí un trabajo más común, sino que es un trabajo que requiere mucho entrenamiento. Claro, claro. ¿Y ustedes están viendo que hay muchos profesionales que eligen irse del hospital, pasar al sector privado, o esto todavía no se evidencia? Claro, lamentablemente eso es lo que nos preocupa tanto, ¿no? Porque en el último año y medio tuvimos más o menos unos 200 cargos que se perdieron. Algunos fueron por jubilaciones que no se repusieron, pero la gran mayoría responden a renuncias, no solo de médicos, sino de otros profesionales, por ejemplo, farmacéuticos. Se van porque realmente no les alcanza el sueldo para vivir y encuentran en el ámbito privado salarios diferentes. Y la verdad que es una gran pena para todos porque esos cargos no se reponen, ese personal es personal capacitado, que por ahí invirtió más de 10 años en su formación, además es personal que además de dedicarse a la asistencia, se dedica a la docencia, con lo cual se corta la cadena de transmisión de saberes a las generaciones más jóvenes. Y además estamos trabajando sin esas personas, ¿no? Con lo cual se dejan de brindar algunas prestaciones porque si los servicios se achican no se puede atender la misma cantidad de gente. Y eso es lo que nos preocupa tanto, ¿no? Que el hospital se empiece a vaciar. ¿Y la cantidad de pacientes aumentó, disminuyó, se mantuvo? Se mantiene, o sea, siempre hay variaciones estacionales, ¿no? Por ahí en invierno aumentan las infecciones respiratorias y el número de consultas aumentan, pero más o menos estamos en las 500 consultas por día, o sea, con matices, pero se mantiene la cifra. Ajá, o sea que con menos personal atienden la misma cantidad de pacientes. Sí. ¿Y se siguen recibiendo pacientes de fuera del país? Sí, o sea, de momento se reciben como habitualmente cuando llegan pacientes de fuera del país para atenderse, se los atiende. Sí. Ajá. ¿Y tienen que hacer frente a los costos en estos casos? Me refiero a los pacientes. Sí, no, o sea, hasta ahora el hospital cargó con esos costos. Bien. No sé si eso se va a modificar en el futuro o en el futuro a corto plazo. Por ahora el hospital atendió pacientes que venían de los países limítrofes con patologías de complejidad y se los atendió en forma pública igual que los otros chicos. ¿Y cuál es su opinión y la de la Asociación de Profesionales respecto de establecer un costo, un honorario para el caso de gente que venga de otro país? Mira, la verdad que no lo hemos conversado eso, pero yo te puedo dar mi opinión personal. Yo creo que no, que el hospital es para todos los niños. Yo como médica tengo que atender a toda la población igual.
pero no es algo que hayamos conversado, la verdad que en los últimos tiempos en el ámbito gremial. Lo que sucede es que no hay reciprocidad en muchos casos. Sí, sí, eso es verdad. Sí. Mi hijo se accidentó en Perú y le cobraron claro hasta el aire que respiraba en un sí, hospital esas decisiones público. corresponden a la política, claro, la política tiene que decidir si arancela o si genera algún tipo de servicio de contraprestación, pero yo como médica te puedo decir que para mí un paciente es un paciente y yo no le pregunto de dónde viene, lo atiendo. Ahora, esas decisiones sí tienen que ver con las decisiones políticas. Entiendo. Y me parece que ahí es otro ámbito, ya nos trasciende a nosotros. Rita, ¿y están teniendo algún tipo de diálogo con las autoridades del hospital o del Ministerio de Salud? Mira, con el Ministerio ninguno, y con las autoridades del hospital muy poco, o sea, son diálogos muy fragmentados, generalmente es conversación de sordos, porque ellos dicen una cosa, nosotros decimos otra, no hay acuerdo, y la verdad que el nivel de diálogo es muy pobre, y en general no es fructífero, porque nunca sentimos que somos escuchados o que van a responder nuestras necesidades. Y la mayoría de estas personas que están en la conducción fueron compañeros nuestros de hace tantos años, ¿no? Y sentimos que ahora nos dan la espalda, que la verdad que es bastante doloroso eso. Claro, no hay peor astilla que la del mismo palo, parece, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. ¿Y cómo es un día hoy en medio de este conflicto en el hospital? Bueno, en general lo que se proveen son los cuidados mínimos, o sea, la guardia está atendiendo normalmente y en el resto de los sectores se atiende lo mínimo, o sea, están por ahí algunas personas de conducción viendo si hay alguna urgencia, pero bueno, la cobertura mínima, o sea, la urgencia está cubierta. ¿Y se están reprogramando operaciones, tratamientos? Y algunos sí, otros no, o sea, algunas cosas se hacen, las que son más urgentes y las otras se reprograman. ¿Y si les llegara un trasplante en estas circunstancias, se lleva adelante? Yo creo que si es una urgencia, sí. Sí. Bien, bueno, digo, porque los órganos hay que conservarlos y son tan difíciles conseguirlos que... Sí, si hay alguna cirugía de urgencia que realizar, esa no se puede posponer, se realiza. Lo que se pospone es lo que puede esperar. Claro. Y a nivel de insumos, ¿cuál es la situación? Mira, los insumos están relativamente bien. Por ahí lo que uno nota es que se hacen compras más a corto plazo, pero no están faltando insumos en este momento para los pacientes. La situación grave es la salarial, digamos. O sea, y realmente es un conflicto porque el salario habla de recurso humano y un hospital no funciona sin el recurso humano. O sea, uno puede tener resonador, puede tener aparatos, pero si no tiene las personas que lo sepan usar y lo implementen, el hospital no funciona. Claramente. ¿Cuántas horas por día estás vos en el hospital? Yo estoy 8 horas por día, de lunes a viernes. O sea que es tu trabajo principal, claramente. Es mi único trabajo, sí. Pero yo no hago guardias porque, bueno, tengo muchos años en el hospital y tengo un cargo de conducción. Pero hay mucha gente que aparte de las 8 horas hace guardias de 16 horas o de 12 horas los fines de semana. Y una persona con tu antigüedad y tu rango, ¿cuál es el sueldo que cobra? Mira, yo prefiero decirte el sueldo de las personas que recién se inician. Bueno. O sea, un médico que tiene 5 años de antigüedad y que trabaja 42 horas y 12 horas de guardia los fines de semana está ganando 1.800.000. Ajá. Bien, ¿y eso sería el caso de los residentes? Los residentes ganan menos, o sea, el residente de primer año estaba cobrando 800.000 pesos. Ahora el hospital, viste, que ajustó de un bono que no es remunerativo de 300.000 pesos. Sí, que no conformó. No conformó porque, digamos, no es la expectativa del sueldo por la inflación que correspondía. Y además porque no es remunerativo, lo cual implica que no está incorporado al sueldo. O sea que eso puede ser retirado en cualquier momento. Claro, y en el caso de una desvinculación tampoco suma para nada, claro. Para nada, no, claro. Bueno, espero que la protesta de hoy sirva para que los escuchen, que todo se reconduzca, que el hospital vuelva a la calma y que los esfuerzos de cada uno sean remunerados como corresponde. Nosotros vamos a seguir con el tema. Estamos hablando con la doctora Rita Fernández, que es miembro de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Estamos a disposición, pues es un tema que nos interesa y que queremos que se resuelva en beneficio de todos, los que trabajan y los que van a buscar servicio al hospital.
Muchas gracias, Muchas doctora. gracias a ustedes y gracias por el espacio. Hasta la próxima, adiós. Hasta luego.